es El Chavo del Ocho. Ujú. A mí no me permitían verlo cuando era chiquito. ¿Por qué? Porque yo sé que a lo mejor van a pensar algo raro de lo que les voy a decir, pero Dios no lo permitía. No, es cierto. Yo, No. Mi madre tuvo un momento muy difícil en el momento de la crianza de nosotros tres, que es mi hermana, que me lleva 12 años a mí, mi hermano y yo siendo el más pequeño, porque de repente pues tiene que educar, alimentar y crecer a 3 pequeños niños, bueno, 2 pequeños niños y un adolescente, sola, en el México de aquella época, sí. de 1987, 89, pues será súper difícil, y lo voy a decir por primera vez así, de una forma muy grosera a lo mejor, pero es que era así, y esto es algo que me da mucho gusto, que quizá no del todo, pero se ha detenido bastante, donde ella iba a pedir un empleo y le pedían algo a cambio, pero nos tenía que alimentar. Ay. Y yo le aplaudo a todas las mujeres Sí. que de verdad demostraron, así como en la Segunda Guerra Mundial, que son el sexo fuerte. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, para mi madre era muy importante que tuviéramos educación. No solamente que fuéramos a la escuela, sino que nutriéramos nuestra mente de textos, de cosas que nos hicieran visualizar un futuro prometedor. Y entonces, cuando ella vio El Chavo del Ocho, notó algo que yo noto el día de hoy. Entiendo la parte emotiva de un niño que parece que es huérfano, que parece que no tiene casa y que aún así sale adelante divirtiéndose con otros niños, siendo feliz. Pero hay otra lectura evidente. Eso nosotros lo vemos como adulto, ¿cierto? Sí. Pero la lectura evidente para un niño no es esa. La lectura evidente para un niño es que una vecindad, la pobreza, el hambre, no es algo malo. Claro que lo es. Porque no importa en qué contexto social, histórico estemos, no debiéramos permitir que ningún niño o niña viva con hambre, Así es. viva sin casa, viva sin padres, sin madres, sin una figura adulta que le entregue amor. Eso no debiera pasar. Entonces, si lo observas, lo normalizas. Y si lo normalizas, lo haces parte de tu vida. Y nosotros estábamos viviendo en pobreza, sin una figura paterna, pues no iba a dejar que la televisión todavía ayudara a que nos enfermara más la mente. Y nos dijo, no lo van a ver. Wow. Y no lo veíamos. Y luego veo el efecto que tiene en la gente y digo, wow. Entonces ahora lo veo y digo, pues sí, es súper gracioso. Pero Sí. ¿qué hay detrás? Sí, es que hay muchos mitos como en cualquier cosa. Por ejemplo, ese que salió del moderador. Ay, ¿cómo se le dice? ¿Moderador? De la vecindad. Ay, cayó. Se supone que era una creepypasta, en eso se quedó, que había alguien ahí como que detrás de cámara siempre observando pero yo digo que era un trabajador, nada más que estaba ahí, ¿no? Que muchos pensaban que era un fantasma. Ajá. Porque hay varios videos en los que se observa rostros, se observan siluetas, como de alguien que siempre está ahí, y que pues obviamente la gente empezó a decir que se trataba de fantasmas y cosas así, pero lo más lógico es pensar que se trate de alguien que trabajaba porque está en un programa de Sí. televisión. De hecho, donde los pueden ver, y vamos a dejar aquí esos pedacitos para que los observen, es en un capítulo que se llama Fiesta de la Buena Vecindad. Ujú. Ahí se ve una cabeza inexplicablemente asomada desde el pasillo, confusiones de sombreros. Mira, hablando de sombreros, se ve una luz o sombra misteriosa en una ventana que se mueve de forma irregular. Y también en el salón del profesor Girafales, a veces aparece un reflejo de un rostro en el vidrio de la ventana. Pero obviamente se considera que se trata de reflejos del crew. Es que hasta aquí pasa, ¿no? Cuando estábamos grabando, a veces se cruza alguien por acá atrás. Una vez salió la cabeza de Dana en Insomnio y la gente dijo, hay un fantasma ahí. O sea, yo digo que fue eso. Sí. Pero sí hay muchas cosas bien extrañas. A mí sí me dejaban verlo y la verdad que yo sé que a muchas personas no les gusta de aquí de Latinoamérica, al menos de México. Yo sé que, por ejemplo, en Argentina o en Brasil lo aman mucho al Chavo. En Colombia lo aman. Sí. A mí sí me gusta. A mí sí me dejaban verlo. Y sí, la verdad que me hacía una de las cosas más chistosas. Ahorita ya no tanto, pero... A mí ni me cosas. gusta ni tampoco me desagrada. Simplemente no me tocó cuando era un niño. Entonces... Ujú.
pues ahora lo veo y digo, o sea, sí está padre construir el guión porque sí da risa, pero no me gusta que casi la mayoría de las cosas de risas son golpes, ¿no? Ajá. Y siento que le hace mucho bullying al pobre chavo. Pero entiendo. O a don Ramón, que siempre lo andaban ahí golpeando al pobrecito. Mira, antes de pasar a los rumores, Ajá. que a mí me parece que no son rumores, y ahorita les digo por qué, de que ya había fallecido y no habían dicho nada. Ay, está fuertísimo eso. Eso está bueno, pero antes de eso, quiero contarte una cosa que está muy interesante. Hay una creepypasta que dicen que los personajes, en realidad todos los personajes estaban muertos y lo que estábamos viendo era como un limbo, un purgatorio. Y a mí me sonó como de, no manches, o sea, ¿por qué no? Ajá. Pero cuando empiezas a ver los detalles de esta creepypasta, no es que esto sea real, pero sí te da a pensar muchísimo. Tiene sentido. Tiene sentido. Fíjate, el chavo es ese niño huérfano que falleció y está como atrapado en ese bucle del espacio que nosotros observamos, que es la vecindad del chavo. Nunca vemos realmente a padres visibles y los adultos que representan a esos padres siempre están como en un bucle de ideas, no salen de eso. Así como que nunca tengo para pagar la renta y me vienen a cobrar. Nunca tengo para pagar la renta y me vienen a cobrar. O sea, es un bucle infinito de los adultos. Los que sí tienen un crecimiento, digamos, son los niños, que tampoco son niños, son adultos. Ajá. Y hay una cosa que es bien interesante. Alguien hizo una referencia a que los personajes hacen una alegoría de los 7 pecados capitales. Y esta es la parte que a mí me pareció increíble. El chavo, la envidia. ¿Por qué la envidia? Porque él desea lo que otros tienen, porque él no tiene. Ajá. Que es súper sencillo y se puede ver con la pelota de Kiko a cada rato. Con las tortas de jamón. Con las tortas de jamón, por supuesto. El hecho de que no tiene una mamá, no tiene casa, al menos visible. Y fíjense esta frase que repite. ¿Y por qué él sí tiene y yo no? Envidia, tal cual. Luego está por otra parte Don Ramón, que no es la pereza. O sea, él siempre tiene esta cuestión que retrata a la persona que evita trabajar. No es que no tenga trabajo y por eso no trabaja, que evita trabajar. Ajá. Porque en México, y yo sé que en Latinoamérica también, el que no tiene trabajo, trabaja. De verdad. O sea, y trabajamos muchísimo. Siempre tiene una excusa para no pagar la renta. Se nota que es una persona que está huyendo del esfuerzo, la pereza como tal. Y hay un diálogo muy importante que dice él: estoy desempleado, pero no desocupado. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, a doña Florinda, la soberbia, que está súper mega clara. Se siente superior a todos en la vecindad. La soberbia como tal. Siempre se dice que ella es de clase alta, pero vive en una vecindad. Ajá. ¿No? Y por ejemplo, su frase célebre que nos dice claramente que ella representa la soberbia: ven, tesoro, no te juntes con esta chusma. Pero es, mira, súper clara en ella, ¿no? O sea, icónica. Kiko, avaricia. Tal cual. Tiene, pero siempre quiere más. ¿Cierto? Sí. Es el niño rico de la vecindad que lo tiene todo, pero siempre quiere más. Es materialista, presume sus juguetes a los que no tiene, como en este caso del chavo. Se burla de los demás por no tener. Y su frase: mira lo que me trajo mi mami. Sí. Tal cual. Luego, aquí este es el único que siento que no encaja del todo, porque la lujuria sí se refiere al Puede haber muchos tipos de sinónimos que representan la lujuria, pero la lujuria se refiere al sexo. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué la Chilindrina tendrá que ver con la lujuria? Sino que se supone que es una niña, lo cual estaría además tremendamente incorrecto. No es el contexto infantil, sino la forma en la que el personaje manipula emocionalmente y coquetea con el poder. Ah, ok. Fíjate cómo ella utiliza su llanto como seducción emocional. O sea, seduce emocionalmente, no emocionalmente. Controla, chantajea al chavo y a Kiko. Y si tú lo ves en un contexto infantil, es el llanto, es el berrinche, etcétera, para controlar a otros niños. Pero son adultos. Y si tú lo pones en el concepto de adulto, fíjate lo que pasó detrás.
tras bambalinas, no con el personaje, con la actriz. Exacto, con María ¿Cierto? Antonieta de las Nieves. Claro, entonces si dices, pues sí, pero está reducido al contexto de niños, restándole la parte sexual, según lo que comentan estas personas. No yo, por supuesto, a mí no me suena para nada. Pero bueno, ñoño, la gula, al igual que el señor Barriga. Pero este es clarísimo, ¿no? Digo, ¿qué más le señalo? Sí, o sea. Ajá. Es la gula. En un niño que no deja de comer, pero en el señor Barriga, la gula Del dinero. del dinero, exactamente, del poder, y se ve a través del cobro de la renta y está representado pues por estos personajes que tienen sobrepeso. Y la ira, el profesor Girafales. A diferencia de un enojo, el estar siempre enojado, la ira es la explosión, cuando ya no puedes reprimirla y revientas. Frase icónica del profesor Girafales: ta, 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 ta. ¿No le pega a los niños? Sí. Ira. El que no debiera de pegarle a los niños, le suelta los cocos. La ira. Guau. ¿Qué piensas saber para empezar de esta explicación de los 7 pecados capitales representada en los personajes del Chavo? Tiene cierto sentido. O sea, tiene cierto sentido, pero en algunos casos me suena un poquito rebuscado también. Como cuando decían que los pitufos igual, cada personaje era un pecado capital, me suena eso. Y algo que me hace mucha, como que un poquito de ruido, es que no está la bruja del 71 ahí. Debiera estar. Es O que sea, solo tenemos 7 pecados capitales. Ya no hay más. O Pero- podría ser también esto de que, como lo que le pusieron a la Chilindrina, porque ella siempre está detrás de Don Ramón. Exactamente. Me parece que sería lo más lógico. Ajá. Ahí estaré como mucho mejor representado. Pero esto no lo inventamos nosotros. Ajá, O sea, exacto. esta es una creepypasta, ¿no? Hay una teoría que ronda el internet. Pero hay una cosa que te voy a decir. Fíjate, es muy fácil negar y decir, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Los 7 enanitos de Blancanieves, los pitufos y los personajes del Chavo del Ocho. No es una casualidad que estén representados por un pecado capital. Cuando uno escribe un guión de este tipo de situaciones donde necesitas personajes icónicos que tengan un carácter claro, los buenos escritores se apegan a ciertos paradigmas, como pueden ser los 7 pecados capitales, como pueden ser, por ejemplo, también las personalidades claras que deduce y que clarifica la psicología. Sí. Por eso, cuando una persona sabe escribir bien un guión, o guiones para televisión, cine, novelas, etcétera, teatro, utiliza estos estigmas claros de la sociedad, porque así nos podemos representar nuestros males, nuestros miedos, o lo que nos hace brillar, lo vemos en los personajes. Ajá, te sientes identificado. Por eso siempre alabamos al villano. Y Roberto Gómez Bolaños, si algo hacía bien, era escribir. Sí, súper sí. Súper bien. Es más, dime un superhéroe mexicano y pensamos en el Chapulín Colorado. Claro. Así, Sí. de inmediato. Rápido, sí. Es muy bueno escribiendo. Sí. Pero ahora hay una cosa que es la que me parece súper interesante y lo que te voy a contar, A ver. nadie lo ha contado. Chispas, a ver. No pueden. Porque esto es algo que la casualidad de la vida nos llevó a eso. Ok. ¿Tú conoces esa teoría de que Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, había fallecido, pero se mantuvo su muerte oculta para poder hacer un evento grandísimo y más? ¿Te suena lógico? ¿Tú crees que eso sea posible? Sí me suena lógico, porque yo me acuerdo que vi su especial que le hicieron, donde salían un montón de niños vestiditos del Chavo, del Chapulín, al día siguiente que había fallecido. Al día Entonces, siguiente que había fallecido. ¿Cómo es que hicieron una coreografía y todo tan rápido, en 24 horas o menos? Exactamente. Hay dos cosas que simplemente la respuesta es no se puede. Una, pon tú que dices, es muy popular el personaje y podemos conseguir un montón de disfraces del Chapulín Colorado, del Chavo del Ocho. No tantos. De un día para el otro, no tantos. Y vamos a decir
que como eres, no sé, una empresa gigantesca, una televisora gigantesca, tienes el dinero para mandar a hacerlos. De verdad, pregúntale a cualquier empresa y mi madre tuvo una empresa de uniformes. De un día para el otro, aunque me des 14 lingotes de oro, no sale. No sale, no se puede. Simplemente no se puede. Se los pongo así para que se entienda. Piensen en una carrera de relevos. Son 4 personas y recorren todo el circuito en 3 minutos y medio. Ok. Si pones a 40 personas, ¿recorres el circuito en 3 segundos? No. O sea, mientras más personas le metas, va a llegar un punto en el que ya no puedes reducir el tiempo. Sí. Aunque pongas un montón de personas que vayan y compren las telas y estén todo el día, no terminas de producir el vestuario. 1. 2. Niños haciendo coreografías que se la aprenden en horas. No hay forma. No, claro que no. Claro que no. Entonces, ya se había preparado todo.